Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, ya empiezo a tener autoridad, gracias. Bueno, autoridad no lo sé, voz. Bueno, vamos esperando a que el resto de compañeros tome asiento. Empezamos con un poquito de retraso, pero no queremos que se nos retrase más porque luego el decalaje se va sumando entre una presentación y otra y nos queda una parte de la mañana súper interesante que no queremos perder detalle y luego por la tarde volveremos a tener, como ayer, la oportunidad de hacer alguna de las dos actividades sostenibles Erasmus+. Damos, por lo tanto, comienzo a esta segunda parte de la mañana y vamos a empezar con la presencia y la presentación del embajador europeo del Pacto por el Clima. Lo llevo diciendo mal toda la mañana, o sea, he cambiado, o sea, el europeo del Pacto Climático, el climático del Pacto Europeo. Bueno, voy a leerlo para decirlo bien. El Pacto Europeo por el Clima. Y tenemos al representante que ha ostentado el cargo de embajador, que además es un profesor universitario en la Escuela Naval de Marín, precisamente con competencia en ecología marina, por lo que he leído, Carlos, más o menos o más. Bueno, doy paso a que nos cuente precisamente esta iniciativa que viene de la Comisión Europea, de esta iniciativa europea como que es el Pacto Europeo por el Clima y cómo se ve desde el punto de vista del embajador en España para esta iniciativa, qué es lo que ha supuesto este encargo. Pues Carlos, muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros esta mañana y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, así que pongan un poco la presentación, que la carguen, pero... bueno, como viene a decir, vengo aquí un poco a hablar un poco del Pacto Europeo por el Clima y... bueno, atrás. Y mi visión del pacto tras 3 años como embajador en él, ¿no? En primer lugar, me quiero presentar, ¿no? Soy Carlos Pérez Collazo, soy embajador del Pacto Europeo por el Clima, que es con el gorro con el que vengo aquí hoy, pero además soy profesor, me quiero entender un poco de dónde viene esto del Pacto Europeo por el Clima y qué me trae a mí a apuntarme a este proyecto del Pacto Europeo por el Clima y a ser embajador, ¿no? Soy profesor contratado doctor en el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar, que es un centro asociado a la Universidad de Vigo, y somos los encargados en dar docencia civil a los futuros oficiales de la Armada, en el grado de Ingeniería Mecánica. Doy clase en expresión gráfica y en máquinas y motores navales, en primero y cuarto curso respectivamente, y además soy coordinador de un grupo de investigación en tecnologías avanzadas para la navegación, ingeniería y tecnologías avanzadas para la navegación. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el meterme en el clima? Voy a dar 4 pinceladas de dónde he estado. En primer lugar, estoy muy contento de estar aquí hoy porque el Erasmus va en mis venas. Ya empezando, hice un año de Erasmus delante de la carrera en Polonia y para mí Erasmus es una de mis razones y mis motivos de ser, con lo cual estoy muy contento de estar aquí. Soy ingeniero de minas, donde mi último año lo hice en Polonia, en Erasmus. Además, tengo un máster en gestión de prevención y de calidad. Luego volví a hacer un máster de energías renovables y sostenibilidad, con lo cual este foro me llena mucho más aún. Y terminé haciendo una tesis doctoral en Plymouth, en la Universidad de Plymouth, sobre energías renovables marinas. Con lo cual, más aún, las energías renovables, todo lo que es sostenibilidad, me toca y me toca muy de lleno. Y bueno, como me aburría cuando volví de Inglaterra, me puse a hacer otra carrera. Un poco lo que lo complementa es trabajé inicialmente en obra pública y en obra civil. Luego ya volví a la universidad a la investigación en Santiago, luego pasé por la Comisión Europea, donde estuve de becario en Bruselas, en la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos, me fui a Plymouth y volví a Vigo a la universidad y bueno, llevo desde el post-COVID en Marín, en la Escuela Naval. El COVID ha sido un punto de inflexión muy gordo para mí, me ha hecho replantearme muchas cosas y entre una de ellas el estar aquí como embajador,
porque me cogió en la UCI, o sea, y lo pasé bastante fastidiado. Estoy aquí de milagro, con lo cual me ha hecho replantear muchas cosas. Fui uno de los primeros pacientes COVID en la UCI en Galicia y uno de los más graves. Estoy aquí de milagro y eso me ha hecho replantear muchas cosas en mi vida, tanto profesional como personal, y una de ellas fue la de apuntarme al carro de embajador por el clima. Para apuntarte como embajador por el clima, al Pacto Europeo por el Clima, tienes que presentar un proyecto como embajador. Tienes que presentar un proyecto a la Comisión como embajador y la Comisión, en base a ese proyecto, te selecciona o no te selecciona, o te mantiene el cargo o no te mantiene. Y un poco mi proyecto son estas 5 líneas que tengo aquí. La primera, concienciar sobre el cambio climático, es mi función principal, y lo que quiere la Comisión, lo comentaré un poco después, es que hagamos de altavoces periféricos a nivel local de todas las políticas y tratemos de acelerar la transición. Desarrollar una comunidad energética local es otro de mis proyectos personales en mi ayuntamiento. Hablaré un poco de ello después. Reducir la pobreza energética colaborando principalmente con la Cruz Roja y a través de la comunidad energética local. Tenemos proyectos para tratar de reducir y paliar la pobreza energética. Hacer divulgación, como profesor y como docente, la divulgación va en mis venas y trato siempre que puedo acercarme y hacer divulgación. Y luego colaborar principalmente con la red de embajadores españolas y europea para tratar de maximizar nuestro impacto y acelerar esta transición. Y participar en debates públicos como este, por ejemplo, ¿no? Voy a contar ahora lo que es un poco, este es mi proyecto como embajador, y es lo que yo le propongo a la Comisión. Cada año lo voy actualizando y cada año me van renovando o no renovando. Lo que se veía aquí atrás son los 3 certificados de los 3 años que llevo como embajador, que me van renovando año a año en base a este proyecto. Voy a contar un poco qué es esto del Pacto Europeo por el Clima, ¿no? El Pacto Europeo por el Clima surge de que tenemos un problema. El mundo tiene un problema. Todo el mundo ha oído hablar a partir de él. Si buscamos encuestas que se han hecho a nivel global, más del 80% de la población sabe que hay un problema. Sabe que tenemos cambio climático, sabe que hay un problema gordo, todo el mundo ha visto a Greta, todo el mundo ha oído hablar del cambio climático y de los riesgos que pasan, pero tenemos... la realidad es que esta crisis climática nos está poniendo en peligro tanto a nuestras sociedades como al planeta, y el pacto surge de buscar crear una comunidad de gente y un entorno que hagan masa común para acelerar esta transición. Y promueve que las personas y organizaciones asuman compromisos y tomen acción proponiendo y empezando a andar y enseñándole al vecino que las cosas funcionan y que son viables y que se pueden hacer. Si vamos un poco a la definición un poco del pacto, el Pacto Verde, el Pacto Europeo por el Clima es uno de los paquetes que está integrado dentro del Pacto Verde Europeo, que surge con el gobierno de von der Leyen, y es una de las iniciativas clave del gobierno de von der Leyen en la pasada legislatura europea. Y uno de los pilares fundamentales de estos últimos 5 años de legislatura europea. En el 2020, en diciembre de 2020, se lanza el Pacto Europeo por el Clima, cuyo principal razón de ser es esa, es la de coger personas y organizaciones y tratar de ese movimiento político llevarlo a la base de la sociedad y tratar de que esa transición venga también de la base sociedad hacia arriba. O sea, el problema es tan complejo que no podemos atacarlo simplemente con acciones políticas desde arriba hacia abajo, ni simplemente con acciones transversales desde la industria, porque es un problema que debe atacarse desde todos los frentes, desde abajo hacia arriba, desde la sociedad hacia arriba y desde la política hacia abajo, marcando nuevas políticas, nuevas directrices, nuevas líneas de acción, pero no podemos atacarlo de una única manera, con lo cual y si queremos acelerar la transición y tratar de mitigar ese cambio climático que estamos viendo, que ya estamos, lo decían ayer en el telediario, ya hemos superado el 1,5 grados de temperatura que marcaba París. ¿Vale? Cada décima de grado que consigamos mitigar ese aumento de temperatura en las próximas décadas es una victoria. Y eso no lo podremos conseguir si no es acelerándolo desde todos los frentes posibles. ¿Y los embajadores? Pues el embajador es una figura voluntaria, que simplemente la Comisión lo único que hace es darnos reconocimiento y
establecer un marco común para que podamos trabajar. Pero es una figura totalmente voluntaria donde nos comprometemos a colaborar con la Comisión codo con codo para tratar de acelerar esa transición y ese movimiento desde abajo hacia arriba. ¿Qué somos los embajadores europeos por el clima? Pues somos una comunidad cuya razón de ser es el pacto y dar apoyo al Pacto Europeo por el Clima. Somos ciudadanos y organizaciones cuya función es difundir el pacto y las políticas europeas hacia la sociedad, para lo mismo, para que la sociedad tome conciencia de ellas y se acelere esa transición. Trabajamos a nivel local principalmente, regional y nacional, pero nuestra principal función es ser altavoces a nivel local, para animar y hacer que la gente acelere, se involucre más en todo el proceso del cambio. Somos cerca de 1000 personas en Europa que somos actualmente embajadores, somos en torno a los 1000 embajadores en Europa, y en España ya hemos superado los 100 embajadores. Somos el país europeo con más embajadores y uno de los que más dinámicos estamos dentro de la red europea de embajadores. Voy a contaros ahora un poco las actividades en las que he estado más o menos involucrado en estos últimos 3 años y mi experiencia como embajador en estos últimos años. Vale. En primer lugar, la Red Española de Embajadores para mí es ese grupo de esos 100, 108, 110 embajadores que tenemos registrados a día de hoy. Tenemos un grupo muy, muy, muy activo de unos 40, 50 embajadores que desde el principio nos hemos organizado por nuestra cuenta y hemos creado un grupo en paralelo tratándonos de organizarnos y tratando de maximizar nuestro impacto y tratar de maximizar nuestra acción a nivel de red para tratar de crear sinergias. Porque al final esta figura del embajador, si se lanza desde Bruselas, pero no se crean sinergias y las personas no se conocen y no se crean momento para trabajar y para desarrollar conceptos y acelerar ideas, es muy difícil que esto despegue. Entonces, desde el principio lo tuvimos muy claro. Hemos organizado una serie de eventos a lo largo de la geografía española. El primero de ellos es la foto a la izquierda, que fue en Madrid en diciembre del 21, al año justo de que se creara el pacto y ya con los primeros embajadores nombrados en España. Lo montamos en la red española, en la oficina española de la Comisión Europea en Madrid, en la representación, en la REPE, y fue un poco la forma de lanzar y empezar a trabajar juntos, conocernos y empezar a crear sinergias. Tenemos un grupo de WhatsApp que es hiper mega volátil y estamos todo el rato lanzando ideas y creando ideas con un montón de grupos de trabajo, trabajando en diferentes áreas, desde educación a energía, por ejemplo, en la COP, cada una de las COP, hay una delegación que va allí a las COP y está haciendo presión, tanto desde la parte civil como desde la parte política, y trata de fomentar y hacer de altavoces en todos este tipo de eventos. Tuvimos otro, por ejemplo, el del medio, es uno que hicimos en Valencia en febrero del 2022, como foro para escribir un documento que fue apoyo al Pacto Europeo, ¿cómo se llama? Ahora me olvido del nombre. A la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que era otra iniciativa de la Comisión Europea, donde dimos nuestro punto de vista como embajadores españoles, le dimos nuestro punto de vista a la Comisión en la Conferencia por el Futuro de Europa. Y otro, por ejemplo, que me parece muy interesante y del que aprendí mucho personalmente, es el de la derecha, que es una que hicimos en Barcelona, centrada sobre los jóvenes y el cambio climático. Y personalmente me ha servido mucho y me ha dado mucha reflexión, porque escuchar a los jóvenes hablar sobre el cambio climático y principalmente escucharles hablar de la ecoansiedad, una palabra de la que no había hablado hasta ese momento, no había oído escuchar hasta ese momento, y oír sus reflexiones y el debate todo que tuvimos constructivo sobre el cambio climático y la juventud, personalmente a mí me ha servido para cambiar el punto de vista de cómo yo como docente afronto el hablar del cambio climático y el hablar de la transición, buscando siempre en la parte final de mis exposiciones tratar de ir a algo positivo, algo constructivo y no dejarlo siempre en un mensaje negativo, y tratar de cambiar y de buscar nuevos mensajes y nuevas formas de comunicar para
que no vendemos siempre un mensaje negativo, porque al final es contraproducente. Más ejemplos, por ejemplo, bueno, como bien dije, el Erasmus está en mi sangre, siempre que puedo me escapo de estancia y aprovechando las estancias, por ejemplo, a la izquierda estaba de estancia en Delft, en la Universidad de Delft, y aproveché para conocer al representante del Pacto Europeo por el Clima en los Países Bajos. Y en la derecha, aprovechando que me fui el año pasado, de estancia a Italia, a Génova, pues conocí a los representantes, a mis equivalentes en Italia. Reuniones súper productivas, aprendí muchísimo, nos trajimos muchas ideas que yo luego aporté a la red española y que con visiones muy claras y muy específicas de cómo poder trabajar y cómo poder desarrollando cosas. Por ejemplo, con lo que me quedo de los italianos es que, y una cosa que la estamos llevando ahora dentro de la red española de embajadores, es que es súper importante que todo aquel mensaje que demos esté basado en la ciencia, para evitar y tratar de evitar todo lo que es la falsa comunicación, los bulos, y es súper importante que aquellos mensajes que demos estar seguros que están basados en ciencia, para evitar las noticias falsas y evitar la propagación de bulos y cosas que no son ciertas y que muchas veces pues, no están basadas en datos científicos reales o en la realidad. Simplemente son una realidad paralela que se ha ido construyendo poco a poco. Más eventos. Pues anualmente la Comisión el Pacto suele hacer un evento anual en Bruselas, y son los de los últimos 2 años, los últimos 2 febreros, febrero de este año del 24 y del 23. Resalto sobre todo el del 23, para mí fue súper motivador. Conocer a Zimmermann, al expresidente, me parece una persona hiper implicada en el pacto, aparte fue el que lo ha creado, y para mí fue súper motivador cuando volví en el 23 de Bruselas, volví con las pilas súper cargadas, y el de este año fue muy positivo en la parte de cómo interaccionar con los actores locales. Y la parte toda de interacción con los actores locales y de cómo tratar de evitar los falsos mensajes en comunicación fue muy positivo. Mi pequeño proyecto a nivel local, colaboro en una comunidad energética local que estamos desarrollando en mi ayuntamiento. Soy gallego, soy del sur de Galicia, de Moaña, y en 2019 un grupo de 8 personas decidimos juntarnos y montar una comunidad energética local que en aquel momento sonaba un poco a chino, y ahora ya se empieza a escuchar más en prensa y demás. Y nos constituimos como asociación de usuarios de energía en el 2020. Somos un pueblo de casi 20.000 habitantes y unos 31 kilómetros cuadrados de superficie en la costa norte de la Ría de Vigo, y en 2023 conseguimos llevar el proyecto a finalizarlo, nos constituimos como asociación finalmente, tenemos unos 300 socios a día de hoy y estamos ahora terminando de cerrar las cesiones de los tejados para poder lanzar los primeros proyectos de autoconsumo colectivo. Tenemos una oficina de la asociación cedida por el ayuntamiento que todos los sábados atendemos al público y a los socios les damos consejo en eficiencia energética y en cómo tratar de reducir ya no solo sus facturas energéticas, pero de ser más sostenibles desde el punto de vista de edificación, de climatización y de energía eléctrica, que al final es la forma que tenemos de acelerar la transición a nivel de vivienda, ¿vale? La transición pasa por ahí, por cambiar nuestra forma de interactuar con nuestro entorno, nuestra vivienda y como la forma con la que consumimos la energía. Y eso es una de las cosas más difíciles de cambiar. Eso y los hábitos de consumo son 2 de las cosas más difíciles de cambiar, y es donde creemos que los embajadores podemos tratar de ayudar a acelerar tratar de demostrarle a tu vecino que las cosas son factibles, son viables y que las cosas se pueden hacer. Y actualmente estamos trabajando en 3 proyectos de autoconsumo colectivo que esperamos que antes de final de año poder formalizarlo. Estamos pendientes de cerrar la cesión de las cubiertas en 2 colegios públicos y un centro de mayores como plan piloto, y luego a nivel individual estamos dando apoyo técnico a cada una de las familias que quieren montar paneles en sus viviendas para decirles cuál es la mejor solución en función de su vivienda, y no solo en fotovoltaicas, sino también en climatización, en reducir la factura energética y aumentar la eficiencia de la vivienda, que al final es lo que buscamos. También dando ejemplo.
Yo mismo he puesto los paneles en mi casa, me he cambiado al coche eléctrico y yo predico con el ejemplo mostrando el cambio que he hecho y la diferencia real que eso implica. La divulgación, como decía, soy docente y la divulgación forma parte de mi forma de cómo entiendo yo la docencia. No la entendería sin salir de las aulas y tratar de transferir ese conocimiento que tengo en la parte técnica, llevarlo a otros públicos. Creo que es clave. Participo con la Universidad de Vigo, con la Escuela de Ingeniería de Minas, en un programa de transferencia tecnológica, asistiendo a institutos de FP y de bachillerato. Doy charlas sobre cambio climático y energías renovables marinas. Todos los años suelo hacer 3 o 4 o 5 a lo largo de Galicia. Simplemente lo tramitamos a través de la Escuela de Minas porque es la colaboración que tengo con ellos, pero me encanta y yo creo que es una de mis razones de ser. Creo que la ciencia y hay que llevarla a los chavales para que realmente la entiendan y vean los problemas y las soluciones y a lo que nos enfrentamos de una forma más realista. Como parte del pacto y de una iniciativa de una compañera embajadora, participé en un TEDx. Ahí estábamos medio confinados, tuve que hacerlo por videoconferencia, tratando de la COP de Glasgow, tratando de presionar a la COP de Glasgow para que se tomasen acciones reales. Y hemos escrito un libro que está ahora mismo en las fases finales de revisión. Entre todos los embajadores hemos escrito un libro con carácter divulgativo, está orientado al gran público en general, pero basado en conocimientos y hechos científicos, tocando una cantidad enorme de temas. A mí me ha tocado el tema de la energía y hasta ahora mismo está siendo revisado por el Pacto, por la Secretaría del Pacto, y tan pronto nos den su visto bueno, lo enviaremos a publicación. Además, participando en eventos públicos, dando mi punto de vista en debates sobre comunidades energéticas locales, por ejemplo, de la izquierda por videoconferencia, o asistiendo a workshops y a talleres debatiendo sobre soluciones, no solo desde el punto de vista energético, pero más sociales, a diferentes problemas que tenemos, por ejemplo, en la derecha, en un taller en Madrid, con varias organizaciones a nivel nacional, tratando de dar puntos de vista y soluciones, y nuestro punto de vista como embajadores, como embajador y como experto en energía, para tratar de dar soluciones y tratar de no solo moverlo desde el punto de vista de sociedad, sino también colaborar a todos los niveles, ¿no? Como parte de esto también desarrollamos ese documento de la derecha, que son propuestas para construir la construcción de una España y una Unión Europea más verde, saludable y justas. Entre la red española de embajadores hicimos una serie de propuestas, principalmente estaban basadas en la economía azul, aunque luego las extendimos a toda la economía. Las firmamos en Cádiz, con lo cual le llamamos la Pepa climática entre nosotros, porque las firmamos en Cádiz, y fuimos a Madrid y se las entregamos en mano a la ministra para hacerle conocedora de nuestra Pepa climática. Retos para el futuro. Los tengo muy esquematizados, pero los retos para el futuro son estos que me marco aquí, ¿vale? Mantener la motivación. Tras 3 años ya se empieza a notar un poco el cansancio de los 3 años y la fatiga un poco, pero yo creo que para eso trabajar por videoconferencia está muy bien, pero los eventos cara a cara son súper importantes para mantener la motivación, para mantener las sinergias y mantener el momento, como dicen los ingleses, build momentum, porque es lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene y te da las ganas de trabajar y seguir adelante. Aumentar el impacto a nivel local. Yo noto mucho la diferencia entre mis compañeros, por ejemplo en Valencia, que son una red de embajadores de en torno entre unos 6, 7, 8, 9, y aquí que estoy yo solo, cuesta muchísimo. Si no tienes a gente cerca, cuesta mucho arrancar cosas a nivel local. En Valencia llevan ya 3 reuniones de embajadores y yo no conseguí aún montar una. Establecer sinergias con otros agentes,
De ahí viene con el Erasmus, o sea, hace unos meses colaboraba con la DESI, trabajando y dando mi punto de vista sobre la nueva marco del Erasmus Plus y de cómo integrar la sostenibilidad en Erasmus. Y veíamos muy claro que los embajadores no podemos trabajar solos y que todo lo que sea colaboración y crear sinergias con otros agentes, como por ejemplo Erasmus o otros, muchos otros, cualquier otro, es súper importante, sobre todo desde el punto de vista de no repetir recursos, no duplicar recursos, pero de maximizar nuestro impacto. Definir una estrategia de comunicación nos parece vital y acabamos de crear un grupo, uno de los subgrupos de trabajo en la red de embajadores españoles hace apenas un mes y pico, 2 meses, porque creemos que es clave definir una política y una estrategia de comunicación, sobre todo para evitar lo que estamos viendo en las últimas elecciones, lo que estamos viendo con el auge de la extrema derecha y cómo se basa principalmente en mensajes falsos y en mensajes que muchas veces no tienen contenido científico detrás y cómo proliferan bulos y noticias que se van creciendo como bolas de nieve, pero no están basadas en hechos. Y al final es como el cuento del rey desnudo, ¿vale? El traje nuevo del rey. Se crea un traje, pero el rey al final está desnudo. Y tenemos que crear una nueva política de comunicación para ver cómo somos capaces de transmitirle al público, a la gente, a la sociedad, que el rey realmente está desnudo. Y que esas noticias, esos bulos, esa información no tiene base detrás. Entonces, una de las cosas en las que estamos enfrascados ahora, y probablemente lo estemos en los próximos meses, es en cómo tratar de crear esas sinergias, ese grupo de trabajo, tratar de definir esas estrategias de comunicación para tratar de buscar un mensaje. Yo personalmente creo que el mensaje tradicional ecologista de afrontar y me sale en inglés, lo siento, fighting, son 7 años viviendo en Inglaterra y me sale en inglés a todas horas, de pelear, de estar ahí, quizás no sea el mensaje más efectivo a la hora de transmitir y a la hora de acelerar la transición. Yo creo que tenemos que buscar conceptos, ir a buscar hacia las emociones y tratar de buscar ideas que aceleren la transición. Tenemos en cuenta que el marco temporal que tenemos para hacer un cambio efectivo son la próxima década y media. Tenemos década y media para hacer un cambio drástico en nuestras sociedades. Y eso no lo conseguimos si lo que vamos a hacer es pelearnos de frente contra un muro de sinergias aprendidas, comportamientos adquiridos, es muy difícil cambiar eso. Y la única forma que tenemos de hacerlo es tratar de buscar y trabajar con aquella gente de la psicología y aquella gente que nos ayude a tratar de poner a andar esa rueda cuanto antes, porque década y media son 2 días. Y necesitamos acelerar ese mensaje y acelerar esa transición. Y lo último, buscar siempre un mensaje positivo. Tratar de no quedarnos con el mal cuerpo, de buscar siempre... yo me gustó mucho una frase que escuché una vez en una conferencia, que es: después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades europeas estaban completamente destruidas. La mayoría de la población masculina había muerto en la guerra. Y el baby boom sale de esas sociedades. Y el cambio que implica en natalidad, y eso implica un cambio en la sociedad y un cambio de mentalidad, en una sociedad que está completamente destruida. El llegar a tener el baby boom, el tener al crecimiento que hubo después en Europa en las décadas siguientes es brutal. O sea, tratar de ponerse en el punto de vista de la gente después de una guerra mundial en Europa. Y el cambio radical que surgió en Europa, Alemania, Francia, toda Europa, en los años siguientes de la constitución de la Comisión de la Unión Europea, el cambio radical que hemos vivido viene de ahí. Y pocos escenarios más negros puedo imaginarme que una posguerra en Europa, después de la Guerra Mundial. Y hay futuro. O sea, no todo es negro. Cuando vemos el horizonte, no todo es negro. Cada décima de grado que consigamos frenar el cambio climático es una victoria enorme. Y creo que tenemos que buscar siempre mensajes positivos y tratar de dejar las cosas como, vale, sí, el problema que tenemos es tremendo y es enorme, pero eso, peleemos por
conseguir que la temperatura no suba una décima de grado más y tratar de conseguir un futuro mejor. Para mí, todo lo que sea quedarnos una décima de grado más cerca del grado y medio, mejor que no llegar a 8. Y nada más. Si tenéis cualquier cosa, me podéis encontrar. Bueno, no puse mi correo electrónico, pero bueno, me podéis encontrar en Twitter y con mi nombre, bueno, en LinkedIn y en todos lados me encontráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues todo nuestro agradecimiento a Carlos Pérez Collazo por hablarnos como embajador del Pacto Europeo por el Clima. Y más que tocar aspectos, que yo creo que lo más interesante ha sido conocer la figura del embajador, que para mí al menos era totalmente desconocida, y cuando de hecho has dicho que sois 40, no me lo podía tampoco imaginar, y me parece que es interesantísimo que lo sepamos. Simplemente decir que tus desafíos son los nuestros. O sea, los 5 desafíos que has dicho: mantener la motivación, aumentar el impacto local, establecer sinergias con otros agentes, definir una nueva comunicación y buscar un mensaje positivo. Creo que yo al menos me reconozco dentro de Erasmus+, dentro del National VET Team, dentro de lo que es el programa Erasmus en FP. Me auno totalmente, y creo que todo el National VET Team, y espero que todos los que estáis aquí nos aunamos. Es difícil no reconocerse, con lo cual, si quieres que caminemos juntos algunos de estos desafíos, las puertas más que abiertas, nos encantaría. Yo creo que en este tiempo que el National VET Team tenemos como prioridad la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, en los meses que nos quedan todavía tenemos recorrido por hacer cosas, con lo cual bueno, sería fenomenal que pudiésemos hacer más cosas y enfrentarnos a estos desafíos juntos.